La caída del muro de Berlín en Alemania descubrió para el mundo occidental esta construcción de cemento. Un gigantesco complejo vacacional proyectado pero solo parcialmente ejecutado por los nazis de Adolf Hitler. Esta vasta y extraña estructura está situada en la costa oriental de la isla Rügen, en el mar Báltico. Incluso hoy en día pocos conocen su existencia. Cubierto por la maleza y la arena, y parcialmente demolido y derruido, este monumento decadente de la época nazi, que se extiende a lo largo de la bahía, es conocido como Prora. Construido en las colosales proporciones propias de los nazis y aprobado por el propio Hitler, fue diseñado para dar vacaciones anuales a todos los trabajadores alemanes y sus familias, pudiendo llegar a alojar hasta 20.000 huéspedes a un tiempo. El imperio turístico de Hitler. Para comprender este novedoso concepto vacacional, debemos retroceder en el tiempo. En la década de los 1920, Alemania no acababa de recuperarse de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Las severas condiciones impuestas por el Tratado de Paz habían provocado la devastación económica y la bancarrota. Habiendo perdido el orgullo y la esperanza de un futuro mejor, Alemania se convirtió en terreno abonado por la demagogia de Adolf Hitler y su partido nacionalsocialista, los nazis. Dirigidos por Hitler, los nazis prometieron trabajo, prosperidad y progreso para todos y cada uno de los alemanes. También propagaron el concepto de la llamada raza superior y prepararon al pueblo alemán para una guerra de venganza. Lograron su objetivo en 1933, cuando, con un gobierno electo en minoría, Hitler se hizo con el poder en el Parlamento alemán. Los nazis hicieron todo lo que pudieron para controlar todos los aspectos de la vida de los alemanes, incluido el ocio. E hicieron una promesa sin precedentes, algo nunca oído ni imaginado antes. En mitad de la Gran Depresión prometieron vacaciones anuales, no solo para los ricos, sino para todos los alemanes sin excepción. Justo al norte de Alemania, en el mar Báltico, se encuentra la isla de Rügen. Es aquí, en esta isla conocida por sus playas y ensenadas, donde Adolf Hitler decidió construir, en la bahía de Prora, un extraordinario complejo vacacional que se extendería a lo largo de 5 kilómetros de costa arenosa. Siguiendo la auténtica tradición nazi, tenía que ser el edificio más grande, largo y moderno de su época. Una fortaleza de vacaciones digna de la raza superior. La construcción de este complejo vacacional totalitario era parte de un programa gubernamental nazi llamado Fuerza a través de la alegría. Su verdadero propósito era adoctrinar a los trabajadores al estilo nazi. Prora iba a tener 20.000 camas, pero nadie pasó nunca unas vacaciones aquí. Durante los últimos 60 años, las dunas de la bahía de Prora han dado cobijo a un inmenso solar en construcción abandonado y en ruinas. Adolf Hitler quería que esta fuera una edificación única y monumental, construida para los trabajadores alemanes de la época, pero destinada a permanecer en pie para toda la eternidad. La prensa alemana informaba de todos los detalles mediante una serie de reportajes sobre los progresos de la construcción. La gran inauguración de estas instalaciones de ocio se iba a producir dentro de pocos meses, y la finalización de cada fase era objeto de fotografías y artículos laudatorios. El mundo nunca había visto nada parecido. Un centro vacacional para 20.000 personas, 8.000 habitaciones con vistas al mar a lo largo de 5 kilómetros. 2 trenes especiales diarios con 1.000 viajeros cada uno completarían 500.000 de visitantes anuales. Y en cada folleto de vacaciones aparecería la misma cita de Hitler. Quiero que todos los trabajadores alemanes puedan acceder a unas vacaciones suficientes y que se haga todo lo posible para que no solo sus vacaciones, sino también todo su tiempo de ocio les proporcione el necesario descanso. Ese es mi deseo, porque quiero que el pueblo alemán sea mentalmente fuerte, pues solamente si tienen nervios de acero podrán hacer grandes cosas. Hitler no estaba interesado en crear un parque de atracciones. Prora estaba concebida como una máquina de descanso y relajación. Funcionalmente estaba concebida como una línea de montaje con un flujo constante de sol, deporte y propaganda, destinados a una corriente continua de trabajadores y soldados, todos mentalmente fuertes y físicamente en forma para servir a la gran Alemania. Esta es una imagen generada por ordenador del grandioso proyecto de Adolf Hitler. El complejo costero describía una enorme curva orientada hacia el este en dirección al sol. El Partido Nacional Socialista quería ofrecer a la gente unas vacaciones económicas, eficientes y perfectamente organizadas. Eso era parte de su gigantesco programa social.
y reflejaba su visión de la nueva Alemania. De acuerdo con el historiador alemán Rainer Stommer, que ha llevado a cabo una investigación sobre Prora durante 10 años, Prora era la expresión de un concepto vacacional completamente nuevo, creado exclusivamente para el trabajador alemán. En su día supuso un gran avance social. Era dar comienzo al turismo de masas en un nivel nunca visto anteriormente. Pero no pretendía solo hacer feliz a la mayor cantidad posible de personas. Era una cuestión de fortalecer el estado mental de aquellas. El objetivo era hacer fuertes a las personas para que pudieran afrontar las presiones y las insospechadas cargas de una guerra futura. El hombre que habría de organizar todo esto era el doctor Robert Ley, hijo de un granjero acomodado de Colonia. Ley, un nazi fanático y antisemita furibundo, ofreció sus servicios a Hitler a una fecha tan temprana como 1924. Pronto fue ascendido a jefe de organización del Reich. Barrió a los sindicatos de un plumazo el 2 de mayo de 1933 y los sustituyó por el Frente del Trabajo alemán. Apropiándose de los fondos de los desaparecidos sindicatos, organizó el programa Fuerza a través de la Alegría, conocido como el KdF, la agencia de viajes del Frente del Trabajo alemán. Pero Robert Ley, un antiguo químico, fue un alcohólico soñador y un psicópata con un desorden de personalidad. Había sufrido una herida en el lóbulo frontal del cerebro en la Primera Guerra Mundial. Tenía muy poco autocontrol. Era un hombre enloquecido, extravagante, autoritario e inestable. Y estuvo implicado en numerosos escándalos relacionados con burdeles, peleas callejeras, calumnias y cárcel. Sus enemigos intentaron desacreditarlo públicamente, proclamando que era en realidad un judío de nombre Levi, que había eliminado la V de su apellido. Sin embargo, Robert Ley celebró un triunfo tras otro dentro de las organizaciones nazis y lanzó el programa Fuerza a través de la Alegría, con el apoyo de Hitler. En mayo de 1936, en Prora, en la isla de Rügen, puso la primera piedra de su nuevo complejo de vacaciones. Nein, es ist nicht von mir, sondern von Adolf Hitler. Ich bin sein Werkzeug. Sagte mir, Ley, ich wünsche, dass man ein großes Seebad bauen sollte. Von 20.000 Betten mit allem, was zur Erholung gehört. Diese Männer und Frauen müssen das vollkommenste Seebad vortreffen, was es in der Welt überhaupt geben kann. Der Führer wird vielleicht selber sogar einmal kommen und sich das anschauen. Adolf Hitler nunca puso un pie aquí. Pero Ley no tenía más que decir: el Führer ha aprobado este proyecto para que nadie cuestionara nada. Y aunque parezca increíble, Ley puso las bases de la moderna noción del turismo de masas. Su carrera alcanzó una nueva cima en mayo de 1937, en Hamburgo, cuando bajo la atenta mirada de Hitler, Ley votó el Wilhelm Gustloff, un crucero de vacaciones para el pueblo alemán. Kraft durch Freude ist vielleicht der volkstümlichste und kürzeste Ausdruck für das Wollen des neuen Deutschlands. Wir wollen leben. Wir freuen uns am Leben, aber nicht der Freude wegen, sondern wir wollen daraus Kraft schöpfen, damit Deutschland ewig sei. Deshalb taufen wir dieses Schiff auf den Namen eines unserer Helden, Gustloff. Ein Mann, der gefallen ist für Deutschland. El doctor Ley asistía a una celebración tras otra con la botadura de barcos, ceremonias, banquetes e inauguraciones oficiales. Prora pretendía ser la culminación de la carrera de Robert Ley. Ley, sin embargo, no estaba en la primera línea de la estructura del poder nazi.
Era una figura controvertida entre sus propios colegas del partido nazi, que buscaba continuamente más y más poder y trataba de acercarse sin éxito al círculo más cercano del Führer. Pero Hitler no lo permitió y reprendió a Lai repetidas veces por atribuirse un poder sin autorización. No quiero que sigas refiriéndote a ti mismo como inspector del Reich. Y lo que es más, no deseo que utilices la denominación de ayudante del líder. Die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude beginnt die Feier ihres zweijährigen Bestehens. Im überfüllten Theater des Volkes sprach Reichsminister Dr. Goebbels von den großen Leistungen dieses wahrhaft sozialen Werkes. Über 5 Millionen Urlauber sind in diesen beiden Jahren verschickt worden. Kraft durch Freude ermöglichte es diesen Volksgenossen, die Schönheiten einer Urlaubsreise kennenzulernen. 14 Millionen Werktätige sollen in Zukunft in jedem Jahr einmal 2 Wochen Urlaubsfreuden genießen. Vacaciones en la playa para todos. Hoteles de lujo donde en el pasado solo los superricos podían matar su aburrimiento. Fue una verdadera revolución. Estas imágenes movilizaron a las masas. Todo funcionaba a la perfección. Lai hacía imprimir folletos cada vez más espectaculares. En la parte trasera de estos aparecían impresas las leyes raciales de Nuremberg, que prohibían que ningún alemán mantuviera relaciones sexuales con ningún no ario, en este caso durante las vacaciones. Elegir entre holgazanear en un centro vacacional de salud o bañarse en un crucero era ahora posible. Los cruceros fueron a España, Italia y Noruega. Incluso la novia del Führer, Eva Braun, fue a un crucero. Fue ella quien tomó estas imágenes. El programa Fuerza a través de la alegría en rápido crecimiento llevó de vacaciones a más de 130.000 alemanes. Pronto quedó claro que el barco era el espacio ideal para el control total de los pasajeros. Robert Lai y sus diseñadores de vacaciones no hicieron más que adaptar su bien demostrado concepto de crucero a uno de sus más grandiosos proyectos. Prora funcionaría como un gigantesco barco de vapor en tierra firme, con camarotes de 2 camas, interminables pasillos, restaurantes y bares, desayunos y cenas en varios turnos y un capitán como director de hotel. La duración de la estación iba a ser de 10 días. Un museo actual nos permite ver el aspecto que tendrían las habitaciones. 2 camas en una habitación de 2,20 metros de ancho y 4 de largo. 8.000 camarotes como este distribuidos en 20 bloques de edificios, todos con vistas al mar, y la mitad con posibilidades de admitir una tercera cama. Las grandes firmas arquitectónicas alemanas optaron al proyecto. El dinero no era problema. El coste inicial de construcción, estimado en 72 millones de marcos, se pagaría con los bienes expropiados a los sindicatos. Todo se construyó a crédito. Se gastaron en esta construcción los fondos de pensiones y desempleo de la siguiente generación, con una actitud que venía a decir: el nuestro es un sistema sin desempleo, así que no necesitamos esos fondos. Y lo que nos falte en los próximos 5 o 10 años, lo timaremos de los países que conquistemos. Para su guerra de conquista, Adolf Hitler necesitaba a alemanes mentalmente fuertes. Y Prora tenía un papel que desempeñar en este aspecto. Las primeras versiones de este complejo de vacaciones reflejaban la tranquilidad desenfadada de los años 20. La atmósfera era como de cafeterías situadas en un paseo marítimo de madera junto a unos muelles donde atracaban los barcos. Sin embargo, los planes se hicieron cada vez más funcionales y cada vez más monumentales. Un edificio utilitario sin florituras ni decoración especial. Robert Lai dejó claros sus objetivos el 18 de febrero de 1936 en Berlín. Las actas secretas de una reunión confidencial decían: todo debe hacerse de modo que el complejo pueda ser utilizado como un hospital militar en caso de guerra. De esta manera, el monumento cultural que duraría siglos de Robert Lai se convertiría en un hospital militar de reserva para los soldados del frente. Habitaciones de hospital para 2 pacientes con posibilidades de añadir un tercero, pasillos con calefacción en que podían acomodarse más heridos y corredores estandarizados para aprovechar la máxima eficacia. Los mejores arquitectos de Alemania presentaron sus proyectos, pero las estrictas líneas maestras de Lai no les dejaban mucha libertad. Sus ambiciosos planes para construir terrazas sobre pilotes junto al mar, torres de cristal y enormes paseos marítimos
terminaron siendo un gigantesco edificio funcional modular. Instalaciones de alojamiento elementales, zonas protegidas del viento para tumbarse fuera y restaurantes, dispuestos siempre de la misma manera hasta donde el ojo alcanza. Estaba claro quién iba a ganar el contrato, el arquitecto de Colonia Clemens Klotz, un constructor de primera línea que gozaba de la confianza plena de Robert Ley. Klotz era, como Ley, natural de Renania y era conocido por sus gigantescos diseños. También había construido varios castillos para el Partido Nacional Socialista. Estos archivos fotográficos son todo lo que queda de su estudio. El fotógrafo Wim Cox descubrió este tesoro en un sótano de su estudio fotográfico hace unos 30 años. Cox fue aprendiz del fotógrafo personal de Clemens Klotz. A veces está escrito a mano en alemán antiguo y no está demasiado claro, pero fue el mayor proyecto en que nunca estuviera él implicado. Lo construyó con un sentido de idealismo práctico. La veía como una construcción destinada al bien público. Y su visión arquitectónica es evidente a lo largo de todo el complejo, tanto en el diseño interior como en el exterior. Hay más de 20.000 placas fotográficas clasificadas en cajas de cartón y archivadas meticulosamente. Los constructores de Prora eran perfectamente conscientes del poder de las fotografías. Sí, estas son todas maquetas. Clemens Klotz y sus ingenieros viajaron por toda Alemania durante semanas con su maqueta de madera y cartón de 18 metros de longitud. Incluso ganaron una medalla de oro al diseño en la Feria Mundial de París de 1937. Un triunfo internacional para los nazis y para su sueño de un nuevo orden social y una nueva forma de vida. Esto es de la propia construcción. Se pueden apreciar las increíbles dimensiones. Y aquí hay otra que muestra algunos detalles de la colosal construcción. Paseos de 6 metros de ancho y 5 kilómetros de longitud. Durante la construcción, Clemens Klotz probó el efecto de sus diseños con modelos de madera a escala. La arquitectura era un instrumento de propaganda para los nazis, que consideraban que estas construcciones monumentales eran reflejo del nuevo Estado alemán. A menudo se ha dicho que estos enormes proyectos de edificación eran palabras de piedra. Impresionantes. Instantáneas fotográficas de las maquetas transmitían al pueblo alemán la impresión de que estos inmensos edificios se habían convertido ya más o menos en realidad. Incluso hasta hoy en día la gente sigue creyendo que las edificaciones de aquella época eran mucho más numerosas de lo que realmente fueron. Prora fue la mayor construcción de la década de 1930 y fue una maravilla de la logística. Ladrillos, grava, cemento, todo en el lugar exacto y en el momento preciso, traídos en barco o tren. Fue una obra que funcionó como un reloj. El jefe de obra, Willy Heinrich, filmó estas imágenes con su cámara personal en la primavera de 1938, cuando se estaban poniendo los cimientos. Kurt Ott recuerda todavía la vía estrecha de ferrocarril por la que llegaba el material hasta la obra. Sí, por ahí, por donde está el poste. Ahí es donde estaba la pequeña estación de tren y donde los trabajadores se bajaban para venir a Prora. Prora fue en efecto un enorme proyecto de creación de puestos de trabajo. En el verano de 1938, los titulares del periódico local, el Rügenpost, proclamaban que la construcción de la carretera que llevaba al complejo vacacional marchaba a buen ritmo y que en Binz no había ya desempleo. En algunos momentos hubo más de 3.000 hombres trabajando en la playa de la bahía de Prora. La tecnología que se empleaba era muy simple: una máquina taladradora, una excavadora y unas grúas. El resto se hace a mano. El Departamento de Trabajo del Reich envió cientos de trabajadores no cualificados. El sueldo era bajo, unos 50 marcos al día. Recibían, eso sí, alojamiento y comida gratis en el campamento instalado junto a la obra. Sin embargo, para mediados de la década de 1930, no hay suficientes trabajadores de la construcción en Alemania.
Es difícil encontrar personal cualificado. Los que gozan de mayor demanda son albañiles y soldadores. No obstante, según la propaganda oficial, la obra de Prora está prácticamente terminada, como las autopistas alemanas y el coche del programa Fuerza a través de la Alegría, el escarabajo de Volkswagen. El elemento de mayor prestigio del complejo iba a ser un paseo malecón de 800 metros que separaría el mar Báltico de una gran plaza central, donde se celebrarían las grandes festividades. En los sótanos de los grandes comedores ovales se trabaja febrilmente. Entre estos trabajadores es mayoritario el dialecto renano. No es sorprendente porque Robert Lai y su arquitecto Clemens Klotz han provisto de contratos de construcción a muchos de sus amigos de su ciudad natal. Una intrincada red de relaciones conecta a Lai con industriales, promotores y arquitectos. Una comunidad endogámica de familiares y conocidos, cada uno de los cuales se lleva su parte del pastel de Prora. El arquitecto Klotz, por supuesto, tenía todos sus contactos aquí, en la ciudad de Colonia. Aquí le llamábamos la camarilla de Colonia, y desde luego funcionaba. No fue una invención de la posguerra. Existía realmente antes de la guerra, de modo que todas las empresas constructoras eran de aquí, y los jefes de obra y los arquitectos procedían también de Colonia. Estaban todos integrados en este enorme proyecto. Todos sacaron provecho de él y vivieron muy bien a su costa. La camarilla de Colonia hacía sus rondas por la obra. El fotógrafo Hugo Smalls, de Colonia, el jefe de obra Willy Heinrich, de Colonia, Clemens Klotz, de Colonia, dos jefes de departamento de la firma Philipp Holzmann y hasta el director paisajista, todos procedían de Colonia. Al servicio del jefe Willy Heinrich estaba también su cuñado Friedrich Wagner, un arquitecto de Colonia. El hijo de Wagner, Dieter, asistió a la escuela en Prora, a una especialmente construida para los hijos de los trabajadores de la obra. Esta es su ficha de cuando estaban primero. Y este es el pequeño Dieter en la playa, delante de las obras de Prora. Él recuerda con cariño su infancia. Era una especie de familia extensa. Todo el mundo formaba parte de ella. Había ingenieros de cada empresa y cada sector, de los del sistema de calefacción, de ventilación, de los sanitarios. Venían a supervisar las instalaciones, aunque todas las empresas tuvieran sus oficinas centrales en Colonia. Yo también venía de Colonia, más o menos. Mi padre siempre decía entonces que había mucho más dinero disponible para aquella construcción de lo que podía gastarse en un espacio de tiempo tan corto. Clemens Klotz conocía bien las tendencias arquitectónicas de la década de 1920. La Bauhaus, Mies van der Rohe, las construcciones tipo anaquel de Sergius Rugenberg y las famosas calles cubiertas de Le Corbusier, origen de los primitivos centros comerciales. Clemens Klotz se inspiró en ellos, incorporando el diseño industrial a un edificio moderno. Esta simulación por ordenador muestra el aspecto que habría tenido la alargada ciudad, con sus paseos cubiertos, interrumpidos solo por la gigantesca plaza central con su pabellón de estilo neogótico, capaz de albergar a un tiempo a los 20.000 huéspedes del KDF. 10 cafeterías que se asomaban al mar con su proa oval podrían acomodar a 1 millar de personas cada una. Las cocinas que prepararían las comidas estaban debajo. Construcciones de semejante gigantismo eran un signo de los tiempos, y no solo propias de Alemania. Es un tipo de arquitectura que era extremadamente popular en los años 30. No hay más que recordar el Palacio Alemán de las Artes de Múnich u otros muchos edificios construidos en Berlín en aquella época. Encontramos constantemente esta estructura con entradas y vestíbulos de pilares y grandes salas de columnas, que por cierto no eran una invención de la década de 1930. Son parte del repertorio de la historia de la arquitectura que se extiende a lo largo de todo el siglo XX.
2 Tage später weihte der Führer in einer großen Kundgebung die neue Deutschlandhalle. Sie ist der größte und schönste Hallenbau Europas. Bei einem Fassungsvermögen von 15.000 bis 20.000 Personen kann die Halle für alle sportlichen und politischen Veranstaltungen verwendet werden. Hicieron cosas sencillas que habían sido hechas por otros anteriormente, pero proclamaron que las hacían para toda la eternidad, que eso era lo nuevo, lo revolucionario, convertir las palabras en piedra. Esta propaganda ha funcionado asombrosamente bien incluso hasta el presente. Alles das, was wir sonst tun und sagen, das wird vergehen. Bleiben aber werden unsere geschichtlichen Leistungen und bleiben aber werden unsere Taten, die wir in Stein und in Marmor und in Teer und in Asphalt von heute in die Ewigkeit wieder. Los nazis estaban obsesionados con la llamada teoría del valor de las ruinas. Todas las grandes edificaciones habían de construirse de tal manera que incluso tras su derrumbe, las ruinas quedarían como testigos inmutables de la grandeza del Tercer Reich, como los anfiteatros romanos o las pirámides de Egipto. En realidad, las construcciones de Prora eran de una calidad bastante corriente, con pocas florituras y detalles, al objeto de abaratar costes. Simple cemento reforzado, techos bajos y finos, sin aislamiento alguno, ni para el ruido ni ningún extra. Había servicios y baños para toda la planta junto a las escaleras. Desarrollen todo alrededor del camarote estándar de 2 personas, les dijo Lai a sus arquitectos en Berlín. Solo así podrá llevarse a cabo de manera económica y eficiente. La historiadora de arquitectura Margit Kuhl conoce bien el complejo de Prora por dentro y por fuera. Incluso ha pasado una noche entre sus ruinas para tratar de sentir el espíritu del monstruo descomunal. Pero ella dice que no hay nada aquí, está muerto, no son más que restos de una antigua obra en construcción. Por supuesto que para construir un complejo como este, los arquitectos tuvieron que adoptar el modelo industrial por su método racional de construcción y su funcionalidad. Habría sido imposible construir nada en esta escala en ningún otro estilo. Investigando en los archivos sobre Prora, Margrit Kuhl descubrió que los primeros diseños del complejo tenían influencias de la Bauhaus alemana y del movimiento holandés Stich Art. Los primerísimos diseños del arquitecto Sergius Rugenberg incorporaban el estilo moderno internacional de la época. En la década de 1920, Rugenberg había trabajado en el estudio del famoso arquitecto Mies van der Rohe e hizo bocetos bastante visionarios de la bahía, bocetos en los que se proyectaba una estructura tipo anaquel que se extendía en arco. Pero al final fue Clemens Klotz quien ganó el concurso con su construcción de tejado inclinado a 2 aguas. Los nazis recelaban de la Bauhaus, considerada políticamente más escorada a la izquierda. El conservador Robert Lai y sus ingenieros no querían tener nada que ver con ideas que ellos consideraban comunistas. Querían una construcción alemana con un tejado alemán para turistas alemanes. Para el verano de 1938 ya estaban terminados los primeros bloques de la playa de la bahía de Prora. Pero el tiempo era fundamental y la ceremonia de inauguración estaba programada para el verano siguiente. Estamos saliendo de la zona de dormitorios hacia la sala de relax. Y como pueden ver, es un espacio abierto, que no está dividido en diferentes habitaciones. Aquí iban las hamacas y cumplía una función de relax en la estación fría. Planeaban incluso instalar losas radiantes en el techo. Aquí, en este punto, se iba a instalar una puerta corredera de cristal. En verano se podría abrir todo y se podría pasar un rato en la terraza. Los planificadores nazis habían pensado en todo, mucho más de lo que podríamos imaginar hoy. Su visión de una máquina vacacional para 20.000 huéspedes parecía en vías de convertirse en realidad. En aquella época, en otros países, ya se habían creado edificaciones con salas comedor capaces de albergar hasta 1.000 personas. Cada uno de los comedores de Prora podía acomodar a 1.000 personas a un tiempo.
Proyectos como el de Prora eran ya una realidad en Italia. Aquí los fascistas en tiempos de Mussolini habían construido enormes edificios comunales en las playas de la Riviera, tan pronto como en la década de 1920. Estos albergues costeros estaban destinados a los hijos de los trabajadores o los niños convalecientes de enfermedades como la tuberculosis. La Italia de Mussolini sirvió de modelo para Prora. El jefe de organización del Reich, Robert Lai, había visto las construcciones como colonias de las costas italianas de la Riviera y el Adriático. Quería algo parecido, aunque más grande y espléndido. Dr. Lai begab sich nach Italien, den Besuch des italienischen Arbeiterführers Giannetti zu erwidern. Wurde bei seiner Ankunft durch Vertreter von Partei und Behörden empfangen. Überall, wo sich zeigte, wurden ihm von den italienischen Arbeitern Beweise herzlicher Sympathie entgegengebracht. Robert Lai empezaba a embriagarse soñando con números aún mayores. Aunque aún no estaba finalizado, Prora era ya para él el prototipo de nuevos y hasta mayores complejos de vacaciones que se construirían en las costas del Báltico y el Mar del Norte. Ya se habían hecho proyectos para instalaciones en Kolberg y en la playa de Timmendorf. Sin embargo, ningún veraneante de Fuerza a través de la Alegría había puesto aún sus pies en la playa de la bahía de Prora. Sí, cuando estuviera terminado se suponía que habría una especie de operación vaca lechera en Lukow para abastecer de leche a Prora. Y al lado, un jardín equipado con un sistema de aspersión. Esos eran los planes, al menos. En la pequeña bahía de Jasmunder habría embarcaciones de alquiler. Tenían muchísimos planes. Pero entonces llegó la guerra en 1939 y eso supuso el final de todos los sueños. El 1 de septiembre de 1937 el ejército alemán invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Y pronto eran soldados alemanes heridos, más que turistas, los que yacían en los camarotes del crucero Wilhelm Gustloff y otros barcos de vacaciones de Fuerza a través de la Alegría. En Prora se suspendieron todas las obras. Nadie hablaba ya de vacaciones. Prora fue una de las muchas obras que suspendieron en Alemania en aquella época. Solamente unas pocas pudieron continuarse con un permiso especial y solo hasta 1940 o 41. Todo lo que no fuera de importancia primordial para la guerra quedaba suspendido. Tras 18 meses de intenso trabajo y cuando solo estaba completada la estructura y el enladrillado, el colosal complejo de vacaciones de la isla de Rügen se fue adormeciendo lentamente. La única actividad febril que se estaba produciendo en este momento tenía lugar a 60 kilómetros de allí, en el bosque de Peenemünde, donde Werner von Braun desarrollaba para Hitler las bombas V1 y V2. Allí se estaba construyendo un inmenso complejo de laboratorios de pruebas, oficinas de construcción y viviendas, pero era absolutamente secreto. En las bases de lanzamiento rugían los motores de los cohetes. $15.000 personas trabajaban a turnos en las llamadas armas de represalia de Hitler. El éxito llegó en septiembre de 1940, cuando el V2 se elevó al cielo. Este precursor de los misiles llegó a segar miles de vidas, sobre todo en Gran Bretaña. Y los ingenieros del complejo vacacional de Prora participaron también en el desarrollo de estas terroríficas nuevas armas. Del 1 de junio al 15 de septiembre, mi padre fue destinado a Peenemünde. Sí, yo supongo que tuvo algo que ver con las bases de lanzamiento del V2. Era arquitecto e ingeniero de construcción. Nunca hablaba de su trabajo. Creo que era absolutamente secreto. Y no creo que ni siquiera mi madre supiera a dónde se había ido. Nadie pensaba que Alemania pudiera perder la guerra. Seguían haciendo planes para después de que terminara. Para 1940 el avance alemán en el este había alcanzado su punto álgido. Grandes cantidades de trabajadores forzosos, prisioneros de guerra polacos y ucranianos, eran traídos a Alemania y a Prora. Su tarea era limpiar la obra abandonada,
transportaron toneladas de ladrillos, acero y cemento de Prora a Peenemünde. En aquella época, Kurt Ott tenía 12 años. Los primeros prisioneros de guerra polacos fueron traídos aquí a hacer el trabajo que había que hacer. Prora vio pasar cantidad de caras diferentes, polacos, rusos y de todo. En este registro oficial encontramos la lista de todas las empresas constructoras implicadas en el complejo vacacional de Fuerza a través de la Alegría de Prora. Hoy en día todas están en el índice de empresas que se valieron de trabajadores forzados. Muchas de ellas han pagado compensaciones 60 años después. Con todo, los trabajadores forzosos de Prora fueron relativamente afortunados porque Prora se mantuvo en paz hasta casi el final de la guerra. La última inspección de la obra se realizó en el otoño de 1941. Entonces se desmantelaron las grúas que quedaban y la onda expansiva de la declaración de guerra total de Hitler llegó hasta Prora. En 1941 la guerra se había extendido de la Europa continental al norte de África. Sucesivas decisiones, a cual más caótica, acabaron engullendo a Prora e incorporándola al conflicto. Se instaló un hospital militar en el bloque 3 del edificio de 5 kilómetros. Refugiados llegados de las ciudades alemanas bombardeadas tuvieron que acampar en el esqueleto del edificio. Incluso las SS entrenaron a una división de la policía aquí antes de enviarla a Stalingrado, en Rusia. En el otoño de 1943 llegó a Prora una compañía femenina de asistentes de comunicación naval en periodo de formación. El suboficial George Beek era el instructor de telegrafía. Impresionado por el gigantesco edificio en ruinas de la playa, tomó muchas fotografías de los asombrosos restos. Incluso en Prora, las cosas empezaban a ponerse feas. George Beek recuerda aquellos días. Solo había paredes. No había ventanas, ni puertas, ni nada. No era más que un cascarón vacío. Pero nosotros siempre supusimos que había sido proyectado como hospital militar. Sabíamos que todos los cruceros se estaban utilizando como barcos hospital militares. Y este lugar se había planeado para albergar a 25.000 heridos. Dormíamos aquí, en estas habitaciones. Éramos 20 o 22 instructores de la Escuela Femenina de Asistentes de Comunicación Naval. Los alojamientos de los empleados que estaban detrás de Prora, originalmente destinados al personal del complejo vacacional, eran utilizados ahora por las aprendices de comunicaciones y sus instructores. En 1944 el frente estaba cada vez más cerca. Sí, aquí fue donde formamos. Sí, aquí. Cuando nos disponíamos a partir de aquí aquella noche. Esa era la orden. Mire, lo tengo todo aquí. Aún lo conservo todo en la cartilla. Todos mis destinos están aquí. El 14 de febrero de 1944, el teniente de la Compañía de Formación de Asistentes de Comunicación Naval nos ordenó que nos dirigiéramos aquí, a Kappel del Schlei. Desde aquí se lanzaron torpedos tripulados contra los barcos rusos como kamikazes. Fue la última orden. Para mí, el principio del fin. Ser destinado a los submarinos kamikazes de Kappel suponía una condena a muerte para George Beek y sus camaradas, pero Prora iba a salvar su vida. Eran las 5 de la tarde y ya estaba oscureciendo cuando estábamos a punto de entrar en las habitaciones que nos habían asignado y el tren de Binz estaba a punto de partir. Alguien llegó en bicicleta trayendo un mensaje. No teníamos ni idea de lo que quería y empezó a gritarnos, o tal vez solo nos llamó diciendo: «Se ha cancelado todo, vais a regresar. La orden ha sido revocada». Durante mucho tiempo no había habido imágenes de turistas ni veraneantes en los noticiarios semanales de Alemania. Y Robert Lai, el jefe de organización del Reich, solo se aplicaba en el frente interior. Angehörige der Partei, die als Soldaten schwer verwundet wurden, erhalten auf einer Ordensburg der NSDAP eine besondere politische Ausbildung.
Reichsorganisationsleiter Dr. Ley besucht den Lehrgang. Dr. Ley spricht mit den Soldaten über ihre zukünftigen politischen Aufgaben. Sin embargo, la estrella de Robert Ley empezaba a apagarse. Su alcoholismo y su carácter impredecible empezaban a ahuyentar a sus amigos más íntimos. Ley hacía declaraciones confusas y cuestionaba la autoridad. Las SS de Danzig se quejaron de Ley. Estaba claro que su comportamiento no era normal. En su condición de químico, quería probar que los judíos tenían en su sangre una enzima putrefacta, razón por la cual debían ser erradicados. Esto era demasiado incluso para los más fervientes nazis. Para 1945, el Tercer Reich estaba ya inmerso en el caos. Se estaba produciendo el derrumbe del Frente Oriental y el Ejército Rojo rodeaba gran parte de Alemania. Todo el mundo tenía un único objetivo: salir de allí. Interminables columnas de refugiados se dirigían del interior del país hacia la costa. En los muelles de Königsberg y Pilau, miles de alemanes aguardaban a obtener un pasaje de barco para el norte o el oeste. Grandes convoyes zarpaban de los muelles a diario, en un principio con escolta militar y después sin ella. Incluso los barcos de vapor capaces de hacerlo se echaban a la mar solos. El antiguo crucero del KdF, el Wilhelm Gustloff, también fue cargado con refugiados. Todas sus cubiertas estaban abarrotadas de gente, ancianos y jóvenes, mujeres, niños y desertores. El 22 de enero de 1945, el Gustloff zarpó del puerto con unos cuantos barcos más. Este iba a ser su último viaje. El mar Báltico estaba ahora bajo el control absoluto de la Marina soviética. Aquella noche, el Wilhelm Gustloff fue torpedeado por un submarino ruso y se hundió con 5.000 refugiados a bordo. Solo hubo un puñado de supervivientes. El hundimiento del Gustloff sigue siendo una de las mayores tragedias marítimas de la historia de la humanidad. Un infierno en alta mar que fue el símbolo del final del Tercer Reich y que marcó el fracaso de los grandes planes nazis para controlar el tiempo libre. El trabajo de toda la vida de Robert Ley se desintegraba entre la agonía y el horror. Robert Ley era un hombre roto. Su sueño de un gigantesco imperio de ocio estaba en ruinas. Fue detenido por los norteamericanos y acabó suicidándose en su celda en Nuremberg, colgándose con la cadena del váter. El ejército soviético tomó la isla de Rügen. En Prora, un equipo de ingenieros soviético trató sin éxito de volar los edificios y al final optaron por llevarse todo lo que pudiera ser reutilizable. Los supervisores alemanes de la construcción huyeron, cayeron prisioneros o se suicidaron. Mi padre estaba terriblemente deprimido. Teníamos en nuestro bloque familias en las que el padre había matado a todos los miembros y después se había suicidado. Tenían tanto miedo a los rusos que hoy no podemos ni imaginárnoslo. Las historias que todos habían oído hacían que la gente se desesperara y optara por eliminar a su familia. Me alegro de que mi padre no lo hiciera. Supongo que podía haberlo hecho. Todo el mundo tenía una pistola. Aquí en Binz había 3 rusos que se hacían llamar oficiales económicos. Mi padre era el alcalde y vinieron a decirle: mañana a primera hora queremos 10 carros con caballos en el bosque. Si no, tendrá que irse. El hermoso salón de actos se llenó de grúas a las que extrajeron los radiadores y los tubos de la calefacción para llevárselos a Rusia. Y nosotros tuvimos que cargarlos. Mi padre se llevó estos planos cuando huyó al oeste, aunque yo aún creo que podía haberse llevado cosas más importantes en esas condiciones. Este es el plano del complejo de vacaciones de Fuerza a través de la Alegría para la isla de Rügen, a una escala de 1 a 7.500.
Los planos que el padre de Dieter Wagner se llevó cuando huyó de los rusos son algunos de los pocos documentos originales que quedan de la obra de Prora. Y gracias a ellos podemos imaginar qué aspecto habría tenido el mayor complejo vacacional costero de su época una vez terminado. Prora nunca fue un lugar de vacaciones. Jamás recibió un solo huésped. Una historia de 40 años de torpezas burocráticas y su uso como barracones para el ejército popular de la Alemania Oriental han dejado su huella en Prora. Sabiendo para qué se proyectó y qué es lo que acabó sucediendo, solo se puede decir, gracias a Dios que no se completó. Menos mal que Prora no llegó a ser realidad nunca. Este gigantesco complejo de vacaciones alimenta el mito de la megalomanía nazi, de su obsesión por la grandiosidad intimidatoria, pero nunca fue nada más que un cascarón vacío. Apodado el Coloso por los lugareños, Prora ha sido durante mucho tiempo un quebradero de cabeza para su propietario, el gobierno federal alemán. Algunos desearían librarse de este mamotreto, mientras otros preferirían conservarlo como recuerdo negativo del régimen nazi. Y así, Prora sigue proyectando su sombra de 6 pisos sobre 5 kilómetros de algunas de las mejores playas de la isla. Está protegida por una orden de preservación y no puede ser derruida. Habitaciones demasiado estrechas, techos muy bajos y paredes sin aislamiento. Los turistas de hoy en día no aceptarían unas condiciones tan espartanas. No sabemos si los trabajadores alemanes de la época habrían podido disfrutar aquí, apiñados y con avisos que les decían por los altavoces lo que tenían que hacer cada vez que se levantaban. Y nunca lo sabremos.